que bajar un poquito este micrófono, me parece. ¿Ahí? ¿Pega bien ahí? Sí. Arranca usted. Autoridades departamentales, comenzando con el programa establecido aquí en la Casa de la Cultura y Biblioteca Ricardo Leonel Figueredo, con el público presente a quien le damos la grata bienvenida y con motivo del lanzamiento de las jornadas de patrimonio del departamento de Maldonado, iniciarán la conferencia denominada Vigencia del Pensamiento de Rodó. Serán el doctor general de Cultura, profesor Jorge Céspedes, y el señor alcalde de Pan de Azúcar, Alejandro Echavarría. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todo el público presente por venir a pesar del día lluvioso y que promete más agua. Gracias al director general de Cultura, gracias a su director general también que nos acompaña. Simplemente darles la bienvenida, las muchas gracias. Nos toca a Pan de Azúcar comenzar con lo que son las jornadas del patrimonio. Gracias por habernos seleccionado para el arranque. Y bueno, nada mejor que el profesor Céspedes para hablarnos de José Enrique Rodó. Gracias a todos por venir. Buenas tardes a todos. Con la mayoría ya nos hemos saludado, ¿verdad? El alcalde hizo una afirmación temeraria. Dijo, nadie mejor que yo para hablar de esto. Graso error. Debo ser de los menos indicados para hablar, porque en realidad voy a comentar la anécdota personal, de la cual uno, en su momento como estudiante, en adolescencia, se empieza a acercar a la figura de Rodó. Y por eso busqué en mi biblioteca, y me costó encontrarlo, pero acá está, esta pequeña edición de Ariel de los años 70, de una editorial argentina, Capeluz. Hola, hola. Hola. Decía que encontré este pequeño ejemplar, una edición, si se quiere, de bolsillo, propia de lo que podíamos comprar los estudiantes en esa época, donde nos acercamos por primera vez en la formación secundaria a descubrir el pensamiento de Rodó, porque en nuestra fase escolar los maestros con gran esfuerzo nos introducían en las parábolas de Rodó. Y el estudiante empezaba a valorar la dimensión que tenía el personaje de referencia cuando, de a poco, y a medida que nuestra propia cabeza iba madurando, podíamos leer directamente la obra completa, o lo que más se acercaba a la obra completa de Rodó en función de lo que se tenía al alcance de la mano. Yo cuando leí este libro, de hecho el lenguaje de Rodó, su sentido discursivo, muchas veces es muy barroco. Es difícil de entender porque hace referencia permanentemente a biografías por él leídas y que de alguna forma motivan al lector de su obra a tener que ir a leer otras cosas para poder completar y entender el sentido cabal de cada una de sus expresiones, de cada una de sus oraciones. Y eso lleva a que muchas veces sea tan amplia la variedad de citas y de autores que hay que hacer y que hay que estudiar, que para el estudiante es un gran desafío llegar a entender, discernir lo esencial del pensamiento de Rodó. Yo volví a leer este libro ya siendo estudiante avanzado, varios años después de lo que lo leía en el liceo. Después lo volví a leer a finales de los años 90, cuando en el liceo, justamente ejerciendo como profesor, me pidieron que diera una conferencia sobre el pensamiento americanista de Rodó, y volví a leer Ariel. Y confieso que no lo había leído más hasta hace 2 fines de semana atrás, que motivado por esta conferencia y por Ana Guerra, la funcionaria que está acá, me apuraba en definir los contenidos,
encontré el libro en mi casa y volví a leer y a descubrir nuevamente el pensamiento de Rodó. Mucho más maduro mi entendimiento, no el pensamiento de Rodó. En cada una de esas distintas lecturas descubrí cosas nuevas de Rodó. Y si tengo la suerte de vivir unos años más y que alguien nuevamente motive a leer a Rodó y lo vuelva a leer, seguramente voy a tener otra interpretación de Rodó. Y eso es lo bueno de este criterio de encontrarnos para empezar a redescubrir a los hombres que cimentaron, que fueron pilar constitutivo del pensamiento uruguayo. Rodó lo leíamos, seguramente lo leyeron ustedes, y después cayó en el olvido. Cuando las parábolas en la escuela ya no se empezaron a utilizar más, tampoco se leyó Ariel en secundaria. Seguramente se leerá en alguna cátedra de la Facultad de Humanidades y Letras, y se debe de leer, supongo, en la formación de los profesores de literatura en el IPA, pero siempre como complemento. Y yo estoy seguro que Ariel, y en general la obra de Rodó para los uruguayos, no debería de ser complemento, debería ser principio. Lo digo ahora que lo he leído 4 veces, porque tal vez yo mismo no aquilaté en las lecturas anteriores la importancia que, no el principio filosofal de Rodó, porque él no hace un dogmatismo filosófico, pero sí las líneas de acción que va marcando para ayudar a construir un pensamiento americano, profundamente americano, liberado de las vicisitudes del mercado, que es otra de las cosas sobre las que vamos a hablar a continuación. Y redescubrir a Rodó muchos años después y más maduro significa también entender el final. Y yo quiero a esta altura de la conferencia hablar del final de Rodó. Un final, un 1 de mayo del año 1917, un personaje desconocido en una habitación de un hotel en una isla italiana, donde no tenía contacto con ningún uruguayo, donde la gente que lo atendió el hotel no tenía ni idea de que era, y tal es así que lo habían confundido con un ciudadano argentino. Cuando cae enfermo, producto de una fiebre tifoidea y de alguna infección de carácter renal, de alguna nefritis, lo único que se le ocurre es tener contacto con el cónsul argentino, hasta que después de muerto descubren, revisando sus pertenencias, que tenía un pasaporte donde acreditaba su condición de ciudadano uruguayo. En su ropa prácticamente no habían referencias a contactos ni de amistades ni de familiares. Y había muy poco dinero. Sus últimos días fueron días signados por el dolor de la enfermedad, por la soledad y el olvido y por la carencia de recursos económicos. Así mueren en la historia del Uruguay los grandes personajes. Es la misma forma en la que murió Artigas. Esa humildad tal hace que la figura de Rodó sea gigante cuando, como suele suceder, los reconocimientos son póstumos y América Latina en su conjunto llora la desaparición del hombre preclaro que se había de convertir en el faro de las juventudes americanas. Y tomo esta consideración de mostrar el final de una vida asumida con compromiso por despertar conciencias, por generar maestría desde el periodismo crítico, por generar maestría desde el pensamiento. Porque cuando 150 años después de su nacimiento, en este 2021, hacemos referencia a Rodó y se resuelve que sea la figura del patrimonio nacional,
seguramente es, entre otras cosas, para rescatarlo de ese olvido en el que ha seguido quedando en los últimos tiempos. Nosotros como uruguayos, pero también como latinoamericanos, tenemos que encontrar 3 o 4 grandes referentes en América que nos permitan de alguna forma reconocernos. Como decía Miguel de Unamuno en su momento, un americano y un español, así estén en la India, se reconocen franca, directamente y sencillamente. En cambio, un americano del sur y un americano del norte, a pesar de que estén en la misma geografía, les va a costar mucho reconocerse. Esa es la idea que de alguna forma Rodó, no solo en esta obra que es Ariel, sino en otras más, trató de despertar en la conciencia dormida de una América Latina que surgía. No voy a hablar mucho sobre la biografía de Rodó, ¿no? Porque esos datos se pueden encontrar en cualquier lugar. Él había nacido en 1871 en una familia burguesa, de clase media, de Montevideo. Su padre, que era de origen catalán, era un comerciante y tenía la familia un buen pasar. Tal es así que ellos vivían en el centro de Montevideo, en la Ciudad Vieja, tenían una residencia en Santa Lucía, que era una residencia de verano. La familia, si se quiere, no tenía los tropiezos de cualquier otra familia uruguaya de esa época, en un Montevideo de permanente transformación y en un Uruguay que sufría los avatares del llamado desequilibrio político que lleva en 1875 al llamado Año Terrible y que desemboca con la llegada del militarismo del siglo XIX al Uruguay. El Año Terrible es el gobierno de Pedro Varela, que no hay que confundir, no tiene vínculo con José Pedro Varela, y que entre otras cosas significa no solo la pérdida de la institucionalidad débil, pero pérdida de la institucionalidad, sino también una serie de crisis económicas, de tropiezos económicos, que van a provocar honda conmoción en la sociedad montevideana de la época, y que entre otras cosas, dada también una prematura muerte del padre de Rodó, siendo Rodó adolescente, va a hacer que la familia Rodó pierda esa estabilidad económica que tenía en unos primeros años. Rodó entonces realiza una serie de trabajos adolescentes que le permitía pequeños ingresos, pero que lo fue de alguna forma convirtiendo en sostén de la familia. Había estudiado en su infancia en el colegio, hoy llamado Colegio Liceo Elio Fernández. Obviamente era un lugar donde iban los hijos de la burguesía montevideana acomodada. Y después, en su juventud, prácticamente hay una formación autodidacta, que es la que le permite formarse básicamente a través de la lectura. Era Rodó un gran lector de todo lo que podía llegar a sus manos. Y esa lectura, aquí también, ya que hicimos un paralelismo con Artigas, él la había motivado por la presencia de muchos libros en la biblioteca de su padre. Artigas también fue autodidacta y se formó con la lectura de la biblioteca que tenía su padre en depósito y custodia en la época de la colonia. Rodó transita por esa misma formación. Y luego, ya más grande, atesora los libros, atesora en el sentido de leerlos y hacerlos propios, de la biblioteca del Ateneo de Montevideo. Eso le permite entrar en contacto básicamente con la literatura, con la filosofía en boga en aquella época, de gran influencia hispana y francesa, básicamente. Este Rodó joven, que conjuntamente con otros amigos crea, por la necesidad de manifestarse intelectualmente en ese Montevideo, donde habían grandes plumas ya formadas, ¿no? Se estaba conformando lo que va a ser denominado por la crítica literaria la generación del 900.
pero ya hay personajes de la creación literaria que han marcado un camino. Está un Zorrilla de San Martín. Empiezan a generar gran conmoción en la literatura de la época Julio Herrera, y sí, está también María Eugenia Ferreira. Es la época en la que también surge con gran fundamento en una literatura innovadora Delmira Agustini. Es la época en la que está Eduardo Acevedo Díaz. Es decir, hay una serie de plumas importantes y otros también, ¿no? ¿Verdad? Está Carlos Roslo, por ejemplo, hay una cantidad de ensayistas. Es decir, es un Montevideo muy particular. Si ustedes observan, son los grandes nombres de la literatura, y en ese ambiente, si quiere una ciudad relativamente pequeña, tener en ese mismo camino que compartir pluma, que compartir páginas en los diarios como periodista con esos grandes creadores, era difícil. Y Rodó igual se destacó, joven. Imagínense que en esa misma época también ejercía con maestría presencia en la prensa y básicamente creaba el Teatro Nacional Florencio Sánchez, el llamado Teatro de Compromiso. Es decir, que la figura de Rodó también se agiganta cuando observamos con quiénes compartía los ateneos varios de la ciudad de Montevideo, en su sentido académico, y con quienes recorría tertulias. Y es un joven movido por una realidad, que eso sí lo diferencia de los otros, de dimensión latinoamericana. Todos los demás personajes que nombré se manifiestan básicamente en ser soportes de esa generación del 900 de la literatura nacional. Pero Rodó coincide, esa generación del 900 en el Uruguay, con la generación del 98 en España y con el modernismo como expresión de una corriente de vanguardia en la literatura latinoamericana. El principal modernista en nuestro país es Julio Herrera Llobes, pero en el contexto latinoamericano Rubén Darío. En ese momento es cuando Rodó, que había empezado a publicar opúsculos, la palabra opúsculo define un poco a obras pequeñas de contenido crítico, analítico o literario. La palabra opúsculo, no quiero ser aburrido, pero deriva del latín de opus, que es obra, obra pequeña, u obra científica, también se utilizaba mucho. Y Rodó es Ariel es uno de los opúsculos que Rodó escribe. Él lo escribe en un particular momento, porque para entender el libro, como para entender cualquier situación en la historia de la humanidad, hay que leer el contexto histórico en el cual la obra se crea, porque si no, no se entiende muchas de las afirmaciones que nacen. Y cuando él las hace, esto es producto de una situación muy particular que se dio a partir del año 1898. Ariel se publica en el 1900, pero él intelectualmente lo empieza a crear 2 años antes. En 1898 se da lo que es la última expresión de la guerra colonialista española en América, que es con el proceso de la independencia de la isla de Cuba. Hay un enfrentamiento directo ahí, es la última posesión de la colonia española en el territorio americano, y hay un incidente que provoca que un barco de guerra de los Estados Unidos, que está justamente en la bahía, en La Habana, por causas nunca bien explicadas, pero estalla. Y esa situación, la explosión de ese barco, es lo que provoca la intervención de los Estados Unidos en la guerra con España. Muchas veces se ha afirmado que, como suele pasar a veces en la historia, nada de eso es accidental,
sino que ya en la geopolítica norteamericana de la época, donde primaba el pensamiento de un almirante norteamericano llamado Mahan, que es el que crea, la obra se llama El Destino Manifiesto, y es el que crea la geopolítica norteamericana de los últimos 150 años hasta el presente. Bueno, el almirante Mahan había dicho que se necesitaba el dominio del Caribe por parte de los Estados Unidos. Y ahí es que Estados Unidos crea el protectorado de Puerto Rico y establece, a partir de esta guerra de independencia de Cuba, sus intereses en la propia isla de Cuba una vez obtenida la independencia de España. Todo eso sucede 2 años antes, pero es el gran disparador para que Rodó empiece a imaginarse que su opúsculo Ariel tenía que ser un gran despertador de conciencias latinoamericanas. Por eso la conferencia de hoy pretendí yo que se denominara Vigencia del Pensamiento de Rodó en este 2021. En el opúsculo, que domina Ariel, él toma otros simbolismos. Toma personajes de la obra de William Shakespeare, la tragedia que se llama La Tempestad. En La Tempestad figuran Próspero, que va a ser el personaje central de Ariel. Próspero es el maestro, el sabio maestro, que Ariel de alguna forma convierte en el último sermón del año que ese maestro da una tarde de verano, cuando se dirige por última vez en ese año lectivo a sus jóvenes alumnos. Y ese maestro Próspero, según lo ubica Rodó en Ariel, da ese último discurso que él lo denomina sermón laico en un salón que estaba adornado por una representación en bronce de Ariel. ¿Y Ariel quién era? En el personaje, en la tragedia de La Tempestad de Shakespeare, Ariel es un personaje que es el espíritu puro, el que habla de los sentimientos, de la intelectualidad. A diferencia de otro personaje que aparece también en esa tragedia y que es, por deformación de la palabra caníbal, es el personaje que habla de lo más rastrero, de aquello que tiene que ver con lo que Rodó denomina el utilitarismo excesivo, ¿no? Que tiene que ver con las pasiones más bajas del ser humano y con lo material. Entonces, Ariel es la figura sublime y es la escultura que preside ese ámbito donde Próspero le da a sus alumnos su discurso final. A partir de eso se forma lo que se llama la doctrina rodoniana o arielista. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, rápidamente esa lección de Próspero transita por lo menos 4 puntos fundamentales. Uno tiene que ver con la necesidad de que cada generación, dice Próspero a sus alumnos, tiene que tener un programa propio. ¿Y qué significa tener un programa propio? Decirle a los jóvenes, que son arcilla por moldear, son mente fresca, son creatividad, que ellos tienen que desarrollarse en la vida siguiendo un programa que les permita saber hacia dónde van. Ese es un programa propio, tienen que tener su propio horizonte, y ese horizonte es un horizonte de grandeza. Observen cómo ese pensamiento vivo de Rodó habla siempre de grandeza y cómo esto se contrapone con el final de su vida. Tanto aquella ilusión que él tendía por vender horizontes, que le diera alas a los jóvenes para volar, la vida a él le quitó el sueño final, el de poder de alguna forma ver su pensamiento realizado en las juventudes americanas que tenían la capacidad de volar
y él murió en la soledad y el desconocimiento. Él utiliza en Ariel la metáfora para de alguna forma traducir la idea de que esa juventud que tiene sueños por cumplir y que tiene horizontes de grandeza es en realidad el sueño de una América Latina joven, de una América Latina que tiene todo por crear hacia el futuro, que recién está despegando de la guerra de la independencia y los desencuentros políticos e históricos que existió en esas décadas, pero lejos de creer que los males de América Latina están en la decadencia de España, él cree que España, con una ancianidad mayor, aún tiene mucho que dar y que el camino debe de recorrerse. Perdón, estas son cosas que pasan. Él decía que el camino que tiene recorrer América no es un camino de separación, es un camino que hay que hacer en conjunto con la madre patria. Él es un gran admirador del pensamiento, obviamente con unos siglos anteriores, reflejado en el Quijote de la Mancha por Don Miguel de Cervantes. Entonces su filiación cervantina hace que aquella lucha contra los molinos de viento a que se ve sometido el personaje, Rodó la tome muchos años después para focalizarla como la lucha de los pueblos americanos jóvenes contra la gran potencia del norte, que eran los Estados Unidos. El segundo punto al que hace referencia en el discurso de ese sermón laico Próspero a sus alumnos es el de que cada hombre tiene que desarrollar su naturaleza entera. Es decir, el hombre es una integridad. No basta formar a alguien, por ejemplo, en un oficio. Aquí hay seguramente una referencia de Rodó a la figura de Terencio, otro personaje latino. Terencio, hay una afirmación seguramente muy conocida. Terencio dice: el primer gran oficio es el de ser hombre, y como tal, nada humano me es ajeno, dice. Porque el primer gran oficio, y eso es lo que interpreta Rodó, es el de ser hombre libre. Después usted podrá adquirir los conocimientos suficientes para ser maestro, profesor, médico, mecánico, artesano, carpintero, lo que sea. Pero primero el oficio es el de hombre y como tal ninguna disciplina humana le tiene que ser ajena. Y usted tiene que interesarse por todo, porque en esa variedad, en esa riqueza está el elemento que dignifica al ser humano. Y ese mensaje Próspero se lo da a los alumnos y por lo tanto Rodó nos los transfiere a nosotros. Tiene que ver con la necesidad de que el hombre ocupe un espacio esencial que no debe perder. Y significa, en buen romance, advertirle: no te prepares simplemente para cubrir las necesidades utilitarias de lo material. Ten la capacidad de volar por encima de esas emergencias. Esas son las alas que representan a ese símbolo que es Ariel como personaje sublime, superior, intelectual. En un tercer punto, acá hay que tomar el segundo y el tercero como prácticamente vinculantes, porque Rodó habla de la importancia del sentimiento estético en la educación del espíritu. Esto que puede sonar demasiado conceptual tiene que ver con lo siguiente. Muchas de las reflexiones de Próspero son también cargadas de referencia a autores, a pensadores, filósofos o literatos. Por eso el Próspero es el propio Rodó hablando. Y en más de una oportunidad, Próspero advierte a sus alumnos de que hay que tener como modelo la sensibilidad estética de la Grecia clásica.
Y ahí hay una pequeña referencia en el libro a lo que él llama el ocio. El ocio de los griegos, no vamos a confundir con lo que nosotros consideramos ocio hoy. Para nosotros el ocio hoy es, bueno, dejar que el tiempo transcurra sin aportar nada positivo. El ocio para los griegos era una capacidad intelectual de crear, de sentir, de ser sublime, de apreciar la belleza, de preparar la cabeza y de hacer que el espíritu emanara por encima de todas las cosas. Eso es el ocio de la escuela griega. Eso se recoge en varios de los pensadores, de los filósofos griegos, que son los que abren el camino de la filosofía en el mundo occidental. La contraposición de ese ocio es la negación del mismo. ¿Y ustedes saben cuál es la palabra que niega el ocio en esta escuela griega? Es la palabra negocio. Y la palabra negocio se asocia a lo material, al utilitarismo. Por lo tanto, Rodó, por boca de Próspero, le está advirtiendo a los jóvenes: no se dejen confundir por la utilidad práctica de la materia, porque eso es el pan de hoy y es el hambre de mañana. No opten por el negocio, más bien dignifíquense en el baño del ocio. Hay un cuarto punto sobre el cual Rodó desarrolla a través de Próspero su pensamiento, y es el que él estudia justamente las causas de lo que llama el utilitarismo. Y él dice que a finales de los años 900, perdón, a finales de los años 800, principios de los 900, el utilitarismo es la corriente filosófica que va impregnando el pensamiento latinoamericano. Ahora, no es el utilitarismo de Stuart Mill, de los filósofos ingleses de la época. Es un utilitarismo que él siente que es el que domina a la burguesía de los Estados Unidos, que él la califica con términos duros y en algunos casos despectivos, y dice: el americano del norte lo único que le interesa es cuantificar el interés, la ganancia. No tienen un momento para reparar en el cultivo del espíritu, le importa la cotización en la bolsa, le importa el valor de la empresa. Y acá hay una contraposición entre cuál es su discurso promovedor de lo espiritual y lo que el utilitarismo para él representa. Y dice que ese utilitarismo está fogoneado por dos aspectos que están en boga en ese momento, finales de los 1800, principios del 1900. Uno es el positivismo, como corriente filosófica que dice que el avance de toda la ciencia y la tecnología siempre está a favor del progreso humano. En síntesis, ¿no? Es mucho más profundo, pero para ser sintético dice eso. Y el otro elemento es un elemento que tiene que ver con el avance de lo científico, porque él es consciente de que la ciencia está avanzando y que es producto de la segunda etapa de la Revolución Industrial en Inglaterra, que es la que tiene el gran empuje en Europa. Y bueno, a medida que la ciencia avanza, todo el mundo cree que las respuestas a sus preguntas están en el avance científico. Y él advierte que las grandes reflexiones y las interrogantes del espíritu no están en el avance científico, están en el avance del intelecto. Esas contraposiciones lo lleva a que, o que plantea Rodó, llevan a que muchos críticos de Rodó, que los tuvo, quisieran ver en él un pregonero del antagonismo entre América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica. Y seguramente, cuando Rodó hace en el 1900 este opúsculo, esa era la visión que tenían
no solo algunos pensadores acá en el Río de la Plata, Rodó no estaba solo en esto, sino también varios de los principales pensadores europeos de aquel entonces. Algún pensador europeo avanzó más que Rodó y habló de la oposición entre la barbarie del ciudadano medio norteamericano, al que hablaban del burgués comerciante o el agricultor carente de sensibilidad estética, y el latinoamericano acunado en el pensamiento occidental judío-cristiano, que era mucho más proclive a lo sensible y de alguna forma dejaba de lado lo material. Hay un quinto punto que tiene que ver con la defensa de la democracia, el idealismo democrático de Rodó. Rodó, como ustedes saben, también fue representante político por el Partido Colorado, fue diputado en más de una oportunidad, actuó con gran distinción en el Cuerpo Legislativo Nacional, siendo, por ejemplo, miembro informante en la Cámara de Representantes en la discusión de dos leyes fundamentales. Una, la ley de las 8 horas, es decir, aquella que establecía la reducción de la jornada laboral y que de alguna forma reafirmaba el compromiso del vallismo reformista de José Valle y Ordóñez con la defensa de los sectores más humildes. Abanderado de esa idea, además de Valle, fue justamente José Enrique Rodó. Y otra ley de la que fue informante, y que también era una de sus grandes preocupaciones, la educación, fue la ley que creó los liceos departamentales en todo el país. Ambas leyes hablan de un enorme compromiso social, no solo político, social, de José Enrique Rodó con la realidad de los uruguayos. Por lo tanto, él era un convencido de que el sistema democrático, con las debilidades que podía tener, era el mejor sistema. Era el mejor instrumento para mejorar las condiciones de la ciudadanía, para elevar lo que hoy denominamos nosotros la calidad de vida. Pero él hacía una observación. Es la observación que Próspero le manifiesta a sus alumnos, pero reitero, es la observación que Próspero transmite, pero en realidad es Rodó. Y él dice, la democracia puede tener un defecto fatal, y es que termine de primar el número por sobre la calidad. Esto significa que si el sistema termina por priorizar el número, la masa, por encima de la calidad de lo que se pretende discutir, reflexionar o imponer, entonces el propio sistema democrático está herido de muerte. Él termina su participación política distanciado de José Valle Ordóñez, después de haber, con los dos ejemplos anteriores que yo le transmitía, ser un defensor del pensamiento vallista. Termina distanciado cuando Valle, a partir del año 1913, famosa publicación de lo que se denomina Sus Apuntes, establece las bases sobre las cuales pretende cambiar la Constitución de la República, que regía hasta ese momento, que era la de 1830. Valle, que había sido presidente del año 3 al año 7, del año 7 al 11, 4 años, se fue con toda su familia a vivir a Europa y dejó como presidente en el medio al doctor Claudio Williman, que había sido, entre otras cosas, ministro de Valle. Pero para no opacar la figura del presidente, él que era el líder principal del partido, fue a visitar Europa. Dentro de esa visita fue a Suiza. Andaba con toda su familia recorriendo Suiza y entra en contacto con una realidad política muy distinta. Suiza era el único país en la Confederación Helvética, en realidad Suiza no existe como tal, nosotros decimos Suiza, el nombre oficial es Confederación Helvética. Tiene un régimen federal donde
no existe la figura del presidente, sino que existe un poder ejecutivo colegiado integrado por varios miembros que se van rotando, cada uno dura un año. Y Valle entiende que ese es el mejor sistema que podía descubrir en el mundo, los que funcionaban, y que era la receta para traerlo al Uruguay y terminar con el abuso de poder que entendía él tenían los presidentes según la Constitución uruguaya de 1830, un poder ejecutivo muy fuerte. Llega con esa idea, tiene que convencer a los demás de que la idea es buena, y dentro de su propio Partido Colorado hay sectores que no la acompañan. El sector denominado del riverismo, el sector del doctor Pedro Manini Ríos, son sectores contrarios a la idea de Valle. Y dentro del propio sector vallista, bueno, José Enrique Rodó tampoco está de acuerdo con esa idea. Eso lo lleva a que se separen, se abre una diferencia grande entre ambos, y Rodó sale de la política con una visión amarga, porque entiende que esa prédica que ha hecho en defensa del sistema democrático, priorizando la caridad por el número, bueno, lo que propone Valle es justamente aquello que él está en desacuerdo, es decir, vamos a generar más número para tomar decisiones y no pensamos en la calidad. Este punto también lo expresa Próspero como una especie de advertencia. Y el último punto de lo que trata Próspero en ese discurso final tiene que ver con lo que él llama la necesidad que tienen los pueblos de buscar grandeza. Y dice que los pueblos no son grandes por sus transformaciones materiales, por lo que se diría la búsqueda de un estado de confort, sino que los pueblos son grandes y van a ser dueños de su destino, cuando, entre otras cosas, puedan regenerar su pensamiento y descubrir las bondades de lo intelectual. Y él le habla de regenerar, así como la primera frase de Motivos de Proteo dice: reformarse es vivir. Reformarse es volver a darse forma. Ese volver a darse forma significa descubrir los principios sobre los cuales se asientan la grandeza de los pueblos. La libertad, la justicia social, la posibilidad de tener horizontes de grandeza sin ataduras, pero fundamentalmente no perder nunca la capacidad de soñar con ideales superiores. Ese mensaje es el que transmite Próspero a sus alumnos. Tengan la capacidad de soñar siempre, de reformularse, de creer en el programa que ustedes mismos se han definido. Hay una parábola que habla de Gorgias, y donde también hay una referencia a la voz de un maestro hablando a sus alumnos. Y en el brinde final propuesto por los alumnos, le dicen que quieren brindar a la salud del pensamiento del maestro. Y el maestro les advierte y les dice: no brinden por mi pensamiento, porque en realidad lo único permanente es el cambio, y hay que adaptarse a cambiar. No queden encadenados a una doctrina de principios fijos. Tengan la capacidad de adaptarse en cada momento al pensamiento que les permita ser hombres libres en cada momento de su vida. Brinden entonces por la posibilidad de cambiar. Ese será el mejor recuerdo a mi postura. No se queden con las ideas fijas. Todo ese paralelismo del discurso de esa parábola con el discurso de Próspero es un mecanismo simbólico muy grande. Tiene que ver con el destino de grandeza latinoamericana
que sueña Rodó para todo el continente. Por eso las juventudes de América son las que lo van a designar maestro de juventudes. Por eso el principal reconocimiento de Rodó viene de fuera de fronteras. Álvaro Figueredo, ya que estamos acá en Pan de Azúcar, en 1950, para celebrar los 50 años de la edición de Ariel, es invitado a dar una conferencia en el Instituto de Formación Docente El Maldonado y le habla a los futuros maestros, sus futuros colegas. Y dice una frase que a mí siempre me impactó. Él les dice en ese discurso: se podrá estar a favor de Ariel, se podrá estar en contra de Ariel. Lo que no se podrá nunca es estar sin Ariel. ¿Y qué razón tenía 50 años después? Porque 121 años después, nosotros estamos acá hablando de ese mismo Ariel y de ese pensamiento de Rodó. Y estamos hablando de un momento en el cual aquel Rodó que el país pierde en la lejana tierra italiana se va a Italia, cansado de su medio más inmediato, se va a hacer de corresponsal de una revista argentina, porque nadie le paga en el Uruguay ningún dinero para que vaya a cubrir la realidad de la guerra europea, de la Primera Guerra Mundial, que estaba en ciernes en ese momento y desarrollándose. Y tardíamente hay un reflejo de corrección para tratar de alguna forma sanear esa situación. Y en el Poder Legislativo, el doctor Gabriel Terra, posterior presidente de la República y dictador, es el que presenta un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para crear una cátedra de conferencias que le permita darle a Rodó un sueldo digno para que se quede en su patria y sea conferencista. Situación que después también se hizo con el doctor Carlos Baferreira, a quien en algún momento alguien despectivamente también le llamaba el conferencista del Estado. Rodó con mucha dignidad envía una nota diciendo que va a rechazar, es decir, de salir, obviamente, ese proyecto de ley, la conformación de una cátedra de conferencias. Y viaja a Europa con el compromiso de trabajo que le consiguió un amigo con la revista argentina Caras y Caretas, por 650 pesos argentinos del momento, 250 pesos uruguayos también del momento, que le daba apenas para pagarse una noche de hotel y comer con austeridad en sus viajes. Con eso sale Rodó en el bolsillo, con una enfermedad a cuestas, con el olvido de muchos, y para repararlo para repararlo socialmente, se organiza una cena en el Jockey Club de Montevideo para despedirlo, días antes de que se embarcara en el transatlántico Amazon con destino al viejo continente. Así se va el maestro de juventudes. Y así hoy podemos decir acá, muchos años después, que ese pensamiento de Rodó por un latinoamericanismo firme, decidido, con capacidad de soñar y de crear, aún sigue siendo materia pendiente en nuestro país y en el contexto regional. Muchas gracias y perdonen si fue extenso.